Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les damos la bienvenida a este séptimo encuentro de este programa de actualización primaria de la salud, que está organizado por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro y coordinado por los responsables del área, en este caso el secretario de Salud, el doctor Pablo Piccioni, y el subsecretario de Salud, el doctor Gabriel Sayago, que van a estar hoy a cargo de la apertura de estos dos módulos más que interesantes, porque hoy tenemos la posibilidad, por un lado, de hablar sobre salud intercultural con todo el equipo que ya vamos a estar presentando, por supuesto, y también la posibilidad de abordar el tema del consumo problemático en una segunda instancia en esta jornada. Así que les damos la bienvenida a todos y todas y recibimos entonces al secretario de Salud Pablo Piccioni y al subsecretario Gabriel Sayago. Bueno, primero agradecerles nuevamente la presencia. Es difícil convocar a gente que estuvimos trabajando o estudiando toda la semana a esta hora, un viernes, con un clima que está evidentemente para hacer otro tipo de cosas, pero evidentemente hoy nos vimos convocados por dos muy lindas charlas y atrapantes versiones de nuestros costados de los equipos de trabajo que tenemos dentro de la estructura sanitaria. Por un lado vamos a tener a nuestros ya compañeros muy cercanos, porque hemos trabajado fuertemente en lo que es la medicina intercultural de Piogoná, y por otro lado vamos a tener una charla muy interesante en lo que va a ser el arribo del consumo problemático. Como decimos desde el principio, estas charlas de lo que están buscando es que todos obviamente manejemos a nuestra medida todos los temas, porque queremos la integralidad total del sistema sanitario, y se arrancó obviamente por este primer nivel. En esa integralidad nosotros lo que buscamos es el acceso igualitario a la salud. Queremos que cada uno de nuestros ciudadanos tengan la posibilidad de ser atendidos de la misma manera y tratados de la misma manera en cada uno de los puntos de nuestra ciudad. Y obviamente, en el caso de ser derivados, sean derivados y contrarreferenciados de la mejor manera a nuestros efectores secundarios, que son los hospitales que tenemos en la ciudad de San Pedro. Para esto tuvimos que hacer un gran trabajo con Gabriel y con todo el equipo que obviamente nos ayuda y nos empuja para dar el 1000%, como hacemos constantemente, y atendimos la demanda que era justamente capacitarse más en la prevalencia de los temas que acuden en la cotidianidad en el trabajo dentro de la estructura sanitaria. Para eso trabajamos fuertemente la toma de decisiones, que es básicamente tomar el toro por los cuernos o por las riendas. No sé si a vos te gusta decir algo más vinculado a esto. Bueno, buenas tardes. Muy agradecido y muy contento por el público. La verdad que damos gracias a Dalagay que concentró a este público como hacía mucho no veíamos. Este es nuestro séptimo encuentro. El partido de San Pedro tiene 18 lugares donde los vecinos pueden ir a atenderse o tienen acceso a la salud pública. Tenemos muchos lugares y queremos homogeneizar esa consulta. Queremos que la prevalencia de las enfermedades o las enfermedades prevalentes que tenemos en San Pedro sean por lo menos o comiencen a tratarse o a ingresar al sistema con una manera ordenada, protocolizada y que todos hablemos el mismo idioma. Por eso hicimos 3 líneas de trabajo este año. Una es la capacitación a personal de salud, equipo de salud, a administrativos, y hicimos 9 líneas de capacitaciones. Entre ellas esta que tiene 11 encuentros, 22 temas, donde abordamos temas de clínica médica, gineco-obstetricia y pediatría. Hoy tenemos un muy buen desarrollo. Tenemos unos oradores que vienen a contarnos y vienen vamos a poner el sello en San Pedro, y Dalagay, que siempre es pionero, participando de un centro de salud, de eso uno de los 18 efectores en San Pedro, que desde hace 5 años en San Pedro, pero
apenas un año en su lugar y su punto de encuentro, que es Manuel Iglesias 1515. Es ahí donde Clara y su equipo está trabajando día a día y dándole más cosas a San Pedro que lo que San Pedro le da a Clara, porque Clara es nacional. Así que les pido un aplauso para la cacique. Bueno, la dejo a Clara. Mientras esperamos al resto del equipo de Alagay. Bueno, muchas gracias a todos. En primer lugar, quiero agradecer. Los indígenas somos muy agradecidos. Gracias por las palabras, gracias por el espacio, gracias por las cabezas abiertas, San Pedro. Queremos agradecer que hay integrantes de la Universidad de Buenos Aires acompañándonos, de la Universidad de Luján, y en especial hablar de Vladimir Flores y de Melina Raposioli, ambos docentes de Ciencias Médicas de la Universidad Favaloro, que se hicieron un viaje para venir a acompañarnos y empezar a pergeñar qué podemos hacer juntos. Quiero agradecer también a los funcionarios de Varadero, que también están acompañando a la Secretaría de Derechos Humanos y Cultura, con quien nos une un trabajo de muchísimo tiempo. Y fundamentalmente quiero agradecer al Instituto 118 en la carrera de enfermería y a sus docentes, y en especial a Marisa García, que está poniendo sus horas para que sus alumnas vengan a escuchar esta charla. Muchísimas gracias. Queremos con Dalagay dedicar esta jornada a todas las enfermeras y en especial a las enfermeras de los centros de salud. Las enfermeras que son las dueñas de esos espacios. Dicho esto, en el módulo que sigue con Dalagay tenemos la presencia de la doctora Marcela Baldata y Rosana Quintana, que también están haciendo un trabajo con la población COM en Rosario, con la diferencia que ellos están haciendo un trabajo totalmente solas, sin apoyo del Ministerio de Salud. Así que ese es el trabajo que valoramos y tienen muchos años trabajando, no somos los únicos, tienen muchos años trabajando. Esto como presentación. Muchísimas gracias a las dos expositoras de la Universidad Nacional de Rosario, docentes de la Universidad Nacional de Rosario. Nos vamos a presentar, ya dije mi nombre y le paso al resto del equipo. Buenas tardes, muchas gracias por la presencia, por la concurrencia y felicitar a las autoridades municipales por esta iniciativa, por el muy buen trabajo que están realizando con estas jornadas. La verdad que es la primera vez que en San Pedro se toma una iniciativa de este tipo y formar parte de esta séptima jornada nos enorgullece como equipo. Agradecerles tanto al señor secretario de Salud como al subsecretario y en su nombre al intendente Ramón Salazar. La verdad que esto es muy lindo tener estas iniciativas y esto habla de la buena gestión que están realizando y muchas gracias por ello. Mi nombre es Edgar Britos, soy pediatra y formo parte del equipo de Dalagay Piogonac junto con los demás integrantes que ahora les voy a mencionar. Algunos integrantes obviamente por cuestiones laborales y de agenda no están presentes, pero junto con nosotros existen demás profesionales que luego les vamos a mencionar. Bueno, yo me voy a parar para que me puedan ver de atrás, porque soy bastante petizo.
juntamente con nosotros, trabajan otros profesionales de distintas especialidades, otra pediatra que es la doctora Silvana Morales, médicos clínicos como el doctor Joel Scorcelli, la doctora Micaela Schiaffino y el doctor Guillermo Rosales, que es especialista en imágenes también en el centro que ahora les vamos a mencionar. Estamos brindando servicios diversificados en el rubro de salud con una visión intercultural. Para que esto no tenga muchos tecnicismos, y por ahí me sumo al agradecimiento que mandamos con la cacique con las enfermeras. Está un poco alto. Sí, está un poco alto, ¿no? Para las enfermeras, la verdad que las enfermeras son el pilar, el sostén de los centros de atención primaria de la salud, no solo acá, sino que es una realidad que muchas veces son el alma del centro de salud por estar en el terreno y muchas veces en soledad, muchas veces ofician de médico, sea la especialidad que sea, muchas veces de psicólogo, y la verdad que va el agradecimiento, me sumo, y tanto para las enfermeras en formación, porque sé que cuando uno elige una carrera de ese tipo es por vocación. Bueno, respecto a la idea es contarles sin mucho tecnicismo ni aburriéndolas en este breve tiempo que tenemos, la experiencia por la cual hemos pasado y hasta dónde hemos llegado, no tanto que se ha logrado, que ha logrado la cacique, ¿no? Porque bueno, esto es una lucha de muchísimos años que se vio sus logros en este breve periodo de tiempo. Pero esto es una lucha que la cacique viene llevando hace muchísimo tiempo, y la idea es transmitirles y que puedan, sé que muchos de ustedes están en formación, y que les quede la idea de qué hablamos cuando hablamos de interculturalidad, qué es esto, porque a veces suena como algo raro, ¿no? Que sale de la norma y no sabemos bien de qué se habla, porque en el imaginario popular alguien cree que hay chamanismo, que hay, no sé, se idealiza una idea de medicina que por ahí no es lo que es objetivamente la práctica médica que realizamos en el centro de salud. Esto desde la formación, a la medicina profesional, unicista, histórica, hay como una carencia de formación en el sentido de la interculturalidad, y eso genera muchas veces en la práctica médica, muchos nos ha tocado ver esas barreras culturales que hacen que la realidad después refleje mal los resultados en el acto médico, ¿no? Yo siempre cuento, bueno, yo soy pediatra, y en el momento muchas veces de asistir a los partos en los hospitales donde se hace las residencias, donde se atiende gente que en los hospitales públicos la realidad es gente que muchas veces no la conocemos, simplemente la vemos en el momento que van a parir, con toda la complejidad de la trama social que tenemos en este país tan diversificada, ¿no? Y tan irregular. Muchas veces vemos a las pacientes en el momento que van a parir. Pase, doctor, pase. El doctor Rosales nos acompaña, parte del equipo. Y muchas veces nos ha pasado, por ejemplo, en las parturientas, cuando culturalmente no se las comprende, muchas veces los resultados han sido malos, y desde la parte médica muchas veces eso se lo ve como un problema, como un obstáculo, ¿cómo puede ser que esta parturienta no se quiera acostar en la camilla? Un ejemplo clásico que pasa muy frecuentemente es que en realidad pasa de no comprender al paciente, ¿no? Pasa a no ponerse en el lugar del paciente y no consultarle realmente cómo cree que es conveniente para ella parir, porque muchas veces muchas de las cosas que hacemos también, que se hacen y que se dan por sentadas, son más por comodidad del médico y no
por una indicación que marque la evidencia que tiene que ser así el tratamiento. Muchas veces hasta se sabe hoy que es más natural y es mejor la posición en cuclillas para parir y no estar acostada. Simplemente eso se implementó como una comodidad para el médico, ¿no? Si bien esto es simplemente un ejemplo, muchas de las cuestiones pasa algo similar. No es la intención aburrirlos, les voy a pasar de a poco unas imágenes para que vayan viendo, digamos, algunas de las actividades que fuimos haciendo. Esto se originó, el camino lo empezamos juntos, por lo menos tuve el placer de ser ocasionalmente funcionario y cruzarme en el camino con la cacique Nalá, que me vino a ver con su carpetita, como había ido a ver a muchísimos funcionarios en 20 años, y bueno, me llamó la atención porque bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Me vino a ver a mí y yo venía con esto que le manifiesto, que sentía como que faltaba algo para determinada población para poder cubrir. Pase, doctora Schiaffino, otra integrante del equipo que recién llega, está perdonada porque viene de un CAPS. Y bueno, y la cacique me manifiesta la necesidad de crear un abordaje intercultural de la salud en San Pedro, pero con tanta suerte que tuve que ya tenía todo hecho, tenía toda la legislación, tenía todo el marco jurídico para realizarlo, así que poco lo que tuve que hacer en ese momento, simplemente tomar la decisión de implementarlo. Y de a poco, por suerte, hemos ido haciendo muchas cosas. La cacique tiene una representación dentro de la mesa del Consejo Deliberante, en el cual hasta por ordenanza pudimos lograr la realización del Centro de Salud Intercultural, que es lo último que logramos y que después de la pandemia pudimos empezar a implementar con todas las especialidades que les mencionaba. Al inicio hicimos, obviamente que esto es paso a paso, pero hemos tenido el apoyo de las autoridades municipales para poder lograr todas las ordenanzas y toda la legislación que nos acompañen en los deseos. Al principio hicimos firmamos un compromiso con la región sanitaria y también con la provincia para la implementación del Centro de Salud Intercultural. Y ese centro funcionaba como un consultorio dentro del CIC, del Centro Integrador Comunitario. Y ahí trabajamos hasta que después, gracias al empuje de la cacique y sus iniciativas, pudimos tener el centro propio, ¿no? Con habilitación ministerial y con la ordenanza municipal que lo crea. La verdad que esto nos enorgullece mucho y esto nos da la posibilidad de poder incluir a mucha gente que elige este tipo de práctica. En realidad, nosotros lo que hacemos en este centro de salud y en todas nuestras prácticas es el abordaje intercultural de las patologías, es decir, la gente nos elige, no solo atendemos a pueblos originarios ni integrantes de los pueblos originarios, sino a toda la población general. Pero por eso es la interculturalidad, pero los atendemos con las dos medicinas, es decir, nosotros obviamente somos todos médicos en sus determinadas especialidades y atendemos conjuntamente con la cacique, con integrantes con los saberes ancestrales de la medicina indígena. Que bien sabemos que muchas veces el conocimiento empírico de muchos tratamientos milenarios, varios de ellos, los resultados muchas veces son muy beneficiosos para la salud y muchas veces obviamente que ofician de una apertura a una relación médico-paciente mucho mejor, porque hay pacientes que se les puede
con ese abordaje se puede lograr un vínculo médico-paciente mucho mejor y un seguimiento cuando uno se compromete y espera resultados y se hace un seguimiento, un resultado mucho mejor del tratamiento de su patología, ¿no? Nos ha pasado o pasa habitualmente que por ahí en otros lugares donde no existe este tipo de posibilidad de medicina intercultural, muchas veces los pacientes de los pueblos originarios, de las comunidades, llegan a los hospitales con una patología avanzada porque, por lo que decía, por la barrera cultural que les impide tener una consulta precoz. ¿Por qué? Porque no se sienten escuchados, no se respetan los horarios, por ahí no hay una apertura que se adecue a las necesidades culturales que tienen, ¿no? Porque muchas de las quejas de los profesionales en esos ámbitos es como que se le transmite la responsabilidad a esos pacientes. Por no entenderlos directamente, se los culpa de que no respetan los horarios, que vienen cuando ya están con su patología muy avanzada, con su problemática, y en realidad esto obedece a el destrato que les proporciona el mismo sistema de salud muchas veces, por no ponerse en el lugar del otro, porque esto más se ve aún cuanto más especializada está la medicina y en hospitales con mayor grado de complejidad, más se ve todavía la falta, la carencia de la parte humana, ¿no? como crítica a la medicina tradicional. Así que bueno, nuestro pequeño granito de arena para contribuir a la parte de la salud pública acá en San Pedro ha sido la creación de este centro intercultural que nos enorgullece por ser el primero en el país, y la idea es poder replicarlo en distintos lugares. Ojalá que todos tuvieran la suerte de tener en su territorio un representante con el empuje que tiene la cacique Nalá en nuestra tierra, que nos ha facilitado todo. Y bueno, y gracias a ella hoy tenemos invitaciones también de distintas provincias y distintas comunidades para que podamos ir a esos lugares a replicar esta idea. Ya hemos tenido en Córdoba, tenemos un hospital a nuestra disposición ya para que nos están esperando, porque no pueden lograr tener el equipo, si bien tienen las instalaciones y las decisiones, por ahí no hay médicos involucrados que conjuntamente con la parte indígena presten estos servicios. Así pasa también con una comunidad en San Luis y en otros territorios. Así que yo por mi parte no los quiero aburrir, quedaremos abiertos para las preguntas, y todo esto que fue pasando, que lo vi medio de reojo, son todas las actividades que hemos estado realizando todo este tiempo, en este periodo breve, desde el 2015 que estamos trabajando con la cacique, ¿sí? En el 2017 iniciamos con el centro en el SIC, y bueno, y después hemos concurrido junto con vínculos con distintas universidades, incluso con UNOVA en Pergamino. Hemos dado charlas en enfermería y hemos concurrido a distintos, donde nos han convocado para transmitir nuestra experiencia a distintas, con el vínculo que hay con distintas universidades, y la verdad que estamos muy agradecidos, y bueno, y esto recién empieza. Ojalá que se pueda replicar en distintos lugares y que crezca, ¿no? En beneficio del tratamiento de los pacientes que tienen esta necesidad, y que no haya barreras culturales en ese sentido, ¿no? Y a las enfermeras, bueno, la idea, ojalá que puedan llevarse desde esta charla, que puedan llevarse un concepto de que hay, por ahí hay pacientes que necesitan una mirada distinta, ponerse en el lugar del paciente, y una mirada distinta respecto a sus necesidades, y que hay un abordaje distinto también de la medicina, y que está legislado. No es, ya le digo, acá no hay curanderismo, no hay chamanismo, porque muchas veces se puede interpretar mal lo que es la medicina intercultural. Es un abordaje que considere
digamos, los aspectos de la cosmovisión indígena en el tratamiento de las patologías. Por mi parte nada más, muchas gracias y les dejo con la actriz principal. Bueno, yo me macheteé porque no tengo poder de síntesis, así que yo me voy a machetear y voy a leer un poco, porque si no vamos a estar 3 días seguidos acá, pues los indígenas no tenemos poder de síntesis. Entonces, permítanme leer qué es lo que voy a decir. En primer lugar, no quiero extenderme un poco en la historia de los pueblos naciones indígenas, solamente lo suficiente para que ustedes entiendan por qué estamos hoy parados aquí, en este espacio, en este lugar, con Dalagay Pioganá, que no es un capricho, que no es obra del azar, como dijo el doctor Britos. La historia de los pueblos indígenas, todos sabemos, es una historia de tragedia, despojo, discriminación, violencia y maltrato, que aconteció hace 530 años, pero que sigue hasta la actualidad, con el desalojo de las pocas tierras que aún quedan en poder de los pueblos. Pero no solo se despojos con las tierras y las riquezas naturales del continente, sino con nuestra cultura, con nuestras lenguas, con nuestra forma de enseñar y con nuestra propia forma de entender la salud y la enfermedad. La conquista puso un pie sobre nuestras culturas que no nos permitió el derecho a estar en pie de igualdad con los invasores y sus descendientes. Pasamos a ser mendigos en nuestra propia tierra, negada nuestra espiritualidad y negada también nuestra forma de sanar, arrinconando a nuestros piogoná, machis o piguá y otros al mero papel de curanderos. Y eso no somos. Tenemos saberes ancestrales que queremos compartir. Y es muy conflictivo el acceso a la salud de los pueblos indígenas, que con los derechos constitucionales, porque señores, tenemos derechos constitucionales, Constitución Nacional, y no se cumple, obviamente, artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Además existe un amplísimo entramado legal de derechos que muchas veces son solo declamatorias, discursivas y simbólicas. Somos indígenas urbanos, y esto es sinónimo de truchos, porque la presencia indígena en las ciudades se encuentra sistemáticamente negada, ocultada tras diversos grupos discriminados y excluidos, como los denominados cabecitas negras, los negros, los villeros, o bien los bolivianos, los paraguayos, los peruanos. A esto se suma otra falacia, la cual sostiene que los integrantes de los pueblos indígenas supuestamente dejamos de ser indígenas cuando migramos a las grandes ciudades y que por lo tanto perdemos nuestra cultura, que estaría asociada a lo rural como ámbito natural de pertenencia. Hace unos años hicimos un trabajo decía que hace unos 5 años hicimos un trabajo con Filosofía y Letras de la UBA, donde se recopiló este dato. Fíjense qué importante: de cada 4 integrantes de los pueblos indígenas de este país, algo más de 3 viven en las ciudades. Y más sorprendente aún, que desde esos 4, aproximadamente 1 habita en la ciudad de Buenos Aires. Dar a conocer esta verdad oculta que despierta múltiples prejuicios también es lo que nos proponemos llevar a cabo desde Dalagay Piogoná. Ser indígenas urbanos es hasta doloroso. Sabemos de engaños, de falsas promesas, de mentiras centenarias. Muchos decidieron ocultar su condición de indígena por resultarles, como consecuencia del racismo y la discriminación, vergonzante y desvalorizante.
La sociedad dominante nos mira desde una mirada culturalista y ven nosotros los indígenas urbanos múltiples ambigüedades y contradicciones. Hablamos castellano, vestimos jean, vamos a la universidad, usamos celulares, tenemos Instagram, suponiendo erróneamente que transformarse significa perder la identidad, negándonos como una forma de racismo la posibilidad de cambio propia de toda existencia humana. Ser indígena es sinónimo de estar situado en las capas más bajas de la sociedad y en las zonas de mayor pobreza y rezago, incluido en lo educativo. Todavía causa sorpresa cuando decimos que pasamos por la universidad. ¿Viste? Fue a la universidad. Como si ese escalón nos fuera vedado por ser indígenas. Parándonos desde nuestra propia etnicidad, afirmamos que los pueblos indígenas, migrantes y urbanos formamos parte de los pueblos a los que pertenecemos y que lejos de haber perdido la identidad, somos la expresión de la transformación en la desigualdad, en la reflexión crítica, en las demandas por una vida digna, en la lucha por una salud que nos contenga y repare en parte la deuda histórica que tienen los estados con nuestros pueblos. Afirmamos además que los derechos indígenas no solo atañen al reconocimiento cultural, sino fundamentalmente a las reivindicaciones respecto de una salud digna que se va a concretar compartiendo nuestros saberes y entendiendo que la presencia indígena en las ciudades es la más clara expresión de la imposibilidad de desarrollar nuestra existencia en los territorios que originalmente poblamos. El derecho a la salud es un derecho humano universal, reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y para su aplicación, los servicios sociales y de salud no deben discriminar el acceso de los indígenas y sí ofrecerles el mismo servicio que a cualquier otra persona de la población, teniendo en cuenta su condición étnica. La Declaración de Naciones Unidas, que es un compromiso político internacional de derechos humanos para la protección de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Y en el artículo 25 de dicha declaración se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud. Las medicinas tradicionales de los pueblos indígenas fueron durante mucho tiempo consideradas sin valor científico. En las últimas décadas, sin embargo, este reconocimiento se ha dado por las grandes instituciones de investigación científica y desarrollo internacionales, sino también por las firmas farmacéuticas que buscan la posibilidad de explotar comercialmente esas medicinas que en la mayoría de los casos sin el acuerdo de los pueblos dueños de ese conocimiento. Esta mini historia de los pueblos indígenas solo es para que se entienda que el Centro de Salud Intercultural no es un capricho ni el resultado del azar. Es un largo proceso de transitar los pasillos de los ministerios y secretarías reclamando derechos, reclamando que se trabaje en políticas públicas de salud para los pueblos indígenas. Porque no existen políticas públicas y concretas y reales de atención a los pueblos indígenas, como existe, por ejemplo, el matrimonio igualitario y otros derechos que tiene el colectivo. Existen políticas indigenistas y programas anexados a otros que le bajan el precio a tener políticas públicas para tratar todas las deudas históricas que tienen los estados con los pueblos. Y es aquí donde ponemos la diferencia en San Pedro, donde desde el Estado se tomó la decisión política de acompañar el proyecto de la comunidad indígena con acciones concretas y reales, y empezamos a hablar de interculturalidad. Tu cultura y la mía, juntas, sin supremacía. Mis saberes y los tuyos, mi medicina y la tuya, mi espiritualidad y la tuya.
tu lengua y la mía, hablando las mismas cosas. Ante esta situación surge el interés y la necesidad de pensar que esta coyuntura conflictiva de acceso a la salud se revierta y se convierta en un vínculo con un contexto de reivindicación de la medicina indígena. En este caso, a través del Centro de Salud Dalagay-Piogoná, impulsado por la comunidad, pero con respaldo municipal. Y en este sentido, este plan de trabajo comunidad-municipio convierte esta unión no solo en un comienzo de una reparación histórica para los pueblos indígenas, sino en la implementación de políticas públicas en salud intercultural, con el centro de salud y con la atención de los partos dentro de la seguridad de un ámbito hospitalario y de acuerdo a la cultura indígena, como una apuesta a poner en diálogo los saberes ancestrales con los de la ciencia médica occidental. Quería detenerme un poquito para decir, si se llega a tomar conciencia que todas estas invitaciones que tenemos nosotros para ir a las universidades a hablar de Dalagay-Piogoná y de la forma en que estamos atendiendo, no es por la cara bonita que tenemos, sino porque es San Pedro quien está llevando adelante políticas públicas que no se llevan en el Estado Nacional para los pueblos indígenas. Y este aspecto resulta relevante considerando las recurrentes situaciones de racismo y maltrato que hemos sufrido y aún sufrimos los pueblos indígenas en los ámbitos de salud, donde no solo somos culpabilizados por no seguir las indicaciones de la medicina alopática occidental, sino que también somos discriminados por poner en práctica nuestros saberes ancestrales. Uno de los objetivos sería entonces borrar la estigmatización de la medicina indígena, muchas veces menospreciada, para ponerla en valor como tantas otras formas de atención a la salud como la medicina china, ayurveda, flores de Bach, homeopatía y otras, teniendo en cuenta que la milenaria y de este continente es la indígena. Y es por eso que hablamos de compartir y de interculturalidad. ¿Y qué es la interculturalidad? Es la interacción equitativa de dos culturas, la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y el respeto mutuo. Un enfoque intercultural, diríamos, que pretende fomentar la convivencia entre las personas como protagonista y titular de derechos. Y en cuanto a derechos con respecto a la salud, el derecho indígena legitima los saberes ancestrales de los pueblos indígenas con igual validez que los de la ciencia médica occidental. Artículo 25 del Convenio 169 de la OIT. Quiero aclararles también que el Convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas y tribales en países independientes, ¿es un desafío? ¿Es inclusión? ¿Es integración? ¿Es cumplir derechos? Es todo esto y más. Queremos integración en salud, pero con identidad indígena, como queremos educación con identidad indígena, comunicación con identidad indígena, pero fundamentalmente queremos visibilizar la presencia de los pueblos indígenas en las ciudades, la revalorización de nuestros saberes ancestrales y nuestra forma de sanar. Queremos identificar la diversidad, queremos hacer registros epidemiológicos de las patologías prevalentes de la población indígena local. Sabemos que en el pueblo Con, por venir de una zona endémica, hay un gran porcentaje de chagas, tuberculosis, parasitosis, deficiencia de calcio, por nombrar algunas. Registrar las demandas y necesidades. Queremos hacer trabajo en territorio, de hecho lo hacemos. Queremos focalizar y coordinar los problemas de salud socioculturales y socioeconómicos y de identidad que afectan a los pacientes indígenas locales. Queremos revalorizar la medicina empírica de nuestros pueblos. Queremos dar a conocer derechos,
fundamentalmente el derecho a la consulta y participación. Y a largo plazo anhelamos la formación de facilitadores interculturales. Para terminar, quiero agradecer a nuestra Secretaría por la apertura para poder trabajar con los pueblos indígenas. Es de verdad tener estos cursos de actualización para educación, para atención primaria, que es la primera vez que se hace en San Pedro. Lo tenemos en San Pedro, gente. Lo tenemos acá y se hizo acá. Pongámosle el hombro, pongámosle la cara y pongámosle el cuerpo, porque esto, tanto la interculturalidad como todas estas formaciones, es una vidriera para San Pedro, para el resto de la gente. Así que nada más por mi parte, ñaachek aganagay, muchas gracias por escuchar y vamos por más. Yo soy Micaela Esquiafino, soy médica clínica, soy de las últimas incorporaciones al equipo, muy contenta de poder trabajar así, con tiempo para la gente, mirándonos a la cara, respetando el derecho de todos y sobre todo aprender todos los días de la cacique, saber que hay muchas cosas que tenemos que aprender todavía y fundamentalmente el espacio para la gente. Disculpen la tardanza, algunas cosas se me escaparon de tiempo. Me presento, soy el doctor Rosales Guillermo. Qué lindo ver gente joven y bueno, para mí es un gran honor tener a semejantes monstruos de la medicina al lado mío que me marcan el paso y la verdad es un honor trabajar con ellos y descubrir todo este nuevo mundo que sinceramente me hizo encontrarme con mí mismo, porque es muy lindo encontrar una persona en la cual uno le brinda el tiempo, la confianza, y una vez que se genera esa relación médico-paciente, uno entiende que tiene el honor de entender que esa persona está más cerca que yo con respecto a la raíz de nuestra sociedad. Y eso tan ancestral, eso tan espiritual, cuando uno llega a tocarlo, la verdad que reconforta muchísimo. Doblemente si uno lo puede ayudar desde su estado de salud. Así que para mí es un honor y ojalá los invito a que participen. Les agradecemos que estén acá y bueno, y ojalá tengan el placer de sentir eso, de que hay ese feedback con esa persona que necesita tanto de la experiencia de todos ustedes. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. Si tienen algunas preguntas, antes de pasar a la ponencia de las doctoras que nos visitan de la Universidad de Rosario. ¿De a una las preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Allá. Sí.
tardes. Bueno, primero felicitarlos porque me parece maravilloso esto que están mostrando. Y mi pregunta por ahí es muy desde la práctica, ¿no? Como bien decían, cuéntenme por ahí un día cotidiano, ¿no? En una consulta, en un consultorio, o sea, cómo se equilibra todo esto que ustedes están comentando, como por ahí lo entendamos los que no tenemos tanto acercamiento, ¿no? Porque yo lo puedo entender desde mi lugar, por ahí, desde la práctica, por decirlo de una manera, y esta convivencia que me parece genial, y bueno, a través de, qué sé yo, charlar sobre cómo con estos tiempos, qué tipo de medicación o por ahí qué conviene, ¿no? Desde qué lugar tratarlo. Entiendo que entre ustedes, o sea, lo charlan y lo charlan con la persona que los consulta, ¿no? Con la persona que tienen adelante. Es un poquito esa la pregunta. Bueno, la consulta la hacemos con la cacique normalmente, o Tamara, que también es de la comunidad. El paciente lo interrogamos las dos, ¿sí? Y después de la evaluación clínica y de lo que se considere, si el paciente necesita hacerse laboratorio o ecografía, que lo tenemos a Guillermo por suerte, se hace lo que hay que hacer y le damos una devolución de las dos medicinas, ¿sí? El paciente se va con las dos indicaciones, la indicación de la medicina occidental y la medicina tradicional. Habitualmente hasta les damos a veces parte de la medicina tradicional para que el paciente se lleve. Pero normalmente la conclusión la hacemos entre los dos profesionales que estamos actuando, dependiendo de la consulta. También está Edgar que hace la parte de pediatría y Lidia la parte de ginecología, pero siempre el paciente se lleva las dos medicinas. No sé si respondo a la pregunta. Sí, sí. Y básicamente cuando se interroga al paciente, cualquiera de los dos puede intervenir, como siempre, digamos, como pasa habitualmente. Digamos. Lo que se crea es un ambiente donde todos intervenimos, inclusive, por supuesto, el paciente, y terminamos dándole una conclusión entre todos. Que por ahí está facilitada la tarea porque los pacientes nos eligen ya desde esa visión o desde esa perspectiva. Si bien algunos pacientes medio colgados caen de casualidad a la consulta y se encuentran con que estamos atendiendo y hay que explicarles y hacer un poco de docencia, la mayoría de los pacientes elige este tipo porque, digamos, por su cosmovisión y porque sabe ya de la existencia del centro intercultural y para nosotros es más fácil este tipo y obviamente que el abordaje depende mucho de la patología en cuestión también. En muchos casos, obviamente, si hay una infección, hay una apendicitis o alguna patología que requiera una urgencia, una resolución quirúrgica, algún examen complementario o mayor complejidad, obviamente que toma más participación una medicina o la otra, o como ahora que existe esta epidemia que estamos cursando de gripe A y intercurrencias respiratorias, es mucho más, en muchos casos, el tratamiento de sostén, el tratamiento sintomático, y ahí sí, muchas veces es mucho más de aplicar los conocimientos ancestrales de la medicina indígena, porque sabemos que la aplicación de un jarabe de cebolla, muchas veces sabemos que lo que mencionó la cacique hace un rato respecto de la importancia de las medicinas indígenas, y sabemos que los laboratorios utilizan los principios activos que están en nuestras plantas, en el pueblo. Nosotros acá hemos hecho varios talleres con la cacique, tenemos la gran ventaja de que tiene todos los conocimientos que nos va transmitiendo respecto de plantas curativas, hierbas y medicinas, y sería asombroso para cualquiera de ustedes dar una vuelta manzana por el barrio y encontrarse con 4, 5, 6, 10 plantas que son propiedades curativas. Ayer nomás dimos una vuelta y vimos un montón de hierbas y plantas que tienen el mismo efecto que un comprimido en muchos casos. Lo que pasa que, obvio, después hay que... Esto la FDA, por ahí no estaría, el ANMAT, por ahí no estaría de acuerdo que le demos una plantita de árnica, pero el efecto es beneficioso, y el tratamiento empírico muchas veces en la práctica, porque si hay un tratamiento que es científico, pero que no se puede aplicar porque existe una barrera económica o una barrera de otro tipo, carece también de
eficacia y eficiencia del tratamiento. Entonces muchas veces la medicina es una ciencia y un arte, y la verdad que la idea es tratar de ser coherentes, lógicos, y tratar en pos del beneficio del paciente, ¿no? Bueno, le vamos a dejar paso a nuestras amigas que conocimos también en un congreso, y yo voy a cometer una imprudencia de esas que hago siempre. Les quiero presentar a Verónica Castellanos, que está trabajando con nosotros hace 15 años. Verónica, vení acá. Es licenciada en antropología y está haciendo el doctorado con Dalagay Piogoná. La cacique sabe que no me gusta hablar y lo hace a propósito. Bueno, muchísimas gracias. Muy feliz de poder estar acá con ustedes y, como siempre digo, aprendiendo todo. Y el estar acá es un privilegio, para mí es un privilegio. Ya, check. Bueno, les dejamos. Bueno, muchas gracias por escuchar a Dalagay Piogoná. Gracias a todos por estar, y ojalá este salón esté tan lleno todas las veces que se hagan estos cursos, porque los tenemos aquí. Porque cuando se hacen las cosas afuera, nos pagamos el pasaje y hasta pagamos para que nos den el certificado. Los tenemos acá, señores. Lo hacemos nosotros acá en San Pedro. Así que vamos por eso. Muchísimas gracias a todo el equipo completo de Salud Intercultural, que tuvimos el placer también de compartir esta primera parte de este encuentro. Y ahora, si les parece, voy a presentarla formalmente. Vamos a recibimos, ya están aquí con nosotros, las doctoras Rosana Quintana, que es médica clínica, especialista en reumatología, doctora en medicina, docente de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora del Grupo Latinoamericano de Estudio de Enfermedades Reumáticas en Pueblos Originarios, la DERPO, y la doctora Marcela Baldata, que es licenciada Marcela Baldata, licenciada en antropología, docente de la Universidad Nacional de Rosario, directora del Centro de Estudios Aplicados a Problemáticas Socioculturales y directora de la Secretaría de Pueblos Originarios de la Ciudad de Rosario. Bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por ofrecernos este espacio para compartir también experiencias. Para nosotros la interculturalidad se basa precisamente en una práctica que tiene que ver con la experiencia de poder compartir con ese otro. Y en función de eso, de ese concepto que así lo acuñamos, es lo que le vamos a mostrar. Más allá de los títulos y de las cuestiones que nos ha brindado la universidad y mi trabajo en particular con las comunidades originarias, les queremos contar que nosotros no somos solas, nosotras dos, sino que somos un equipo muy grande, así como el que nos presentó Dalagay, que fue una maravilla por intermedio de Vero conocer esta experiencia. Si bien teníamos conocimiento, no la habíamos visto nunca en profundidad, y bueno, agradecerle a Nalá sobre todo la apertura y la posibilidad de compartir también este espacio con gente que tenemos en común en las distintas comunidades. Nosotros también trabajamos con COM fundamentalmente en la ciudad de Rosario y en Chaco, y tenemos una experiencia separadas de trabajo con comunidades en Chaco, y Rochi ya va a contar con Huichi en Salta. La base de nuestro trabajo es poder abordar alguna problemática que surja del propio medio, o sea, que no sea una problemática que la generamos nosotros a nivel de investigación, sino que sea algún problema que haya que darle respuesta. Y en función de ese diagnóstico, que puede venir de la propia comunidad, puede venir de estadísticas, puede venir de lo que surge, que nos muestre que ese problema es real, realizamos una pequeña investigación, obtenemos nuestro propio diagnóstico, y a partir de eso trabajamos para aplicar algún cambio en esa problemática.
Fundamentalmente nuestra propuesta es modificar políticas públicas, por eso esta experiencia aquí en San Pedro es maravillosa. Nosotros trabajamos siempre desde lo bajo, desde lo que sabemos hacer y desde cómo nos gusta trabajar con la gente, fundamentalmente con los pueblos originarios, pero siempre tratando de darle una vuelta, que más allá de que nosotros nos vayamos o no estemos, esa problemática haya sido modificada para bien. Y a partir de eso la construcción siempre va a ser colectiva, porque no lo vamos a ver desde un solo lugar, sino que lo vamos a ver en esa interrelación intercultural que nos permite aprender el uno del otro. No tener, como dijo muy bien Nalá, no tener, y el doctor también, no tener la supremacía de un saber sobre otro, sino aprender mutuamente, que es lo que acaba de decir Vero también. Desde la práctica antropológica es un desafío, porque muchas veces hacemos carrera, porque necesitamos tener el título, que cada vez son más cortas los tiempos, ¿no? El tiempo originario tiene una cuestión cíclica, los tiempos académicos tienen una vorágine que hay que ser doctor y ya postdoctor, porque si no el título no vale, y va quedando por fuera toda la experiencia, porque lo único que hacemos es acumular papeles a lo largo de nuestra vida. Y eso queda siempre en términos de individualidad y no en términos de poder pensar un proceso colectivo. Por eso nosotros desde la antropología tenemos que tener una mirada que nos permita analizar desde la antropología y desde todas las ciencias, pero que éticamente nos permita abordar ese lugar que es el que supuestamente nos indica nuestra ciencia o nuestra disciplina, que es trabajar con otros. Bueno, yo le voy a dejar aquí adelante, tenemos un montón de experiencias. Hoy nos vamos a circunscribir en una que tiene que ver con la artritis, cómo abordamos la artritis reumatoidea. Siempre trabajamos en proyectos que luego los llevamos a extensión para poder trabajarlo en realidad junto con la gente, porque vamos al territorio en sí. Siempre trabajamos en territorio, nunca trabajamos a distancia. Lo que construimos, lo construimos colectivamente, y si quieren se los hacemos circular como para que después los puedan ver. Son distintos proyectos. Este es sobre parasitosis en una escuela con una docente indígena, y este es el que vamos a presentar, que fue realizado en distintos espacios, pero bueno, es el que va a focalizar ahora Rochi, y después contamos los otros si es que hay tiempo. Bueno, muchas gracias por permitirnos en estos minutos contarles nuestra experiencia. ¿Por qué estudiamos enfermedades reumáticas? En realidad, desde mi ciencia, que es la medicina, siempre como médicos veíamos desde lo empírico que los pacientes que pertenecían a pueblos originarios, particularmente nuestro lugar de atención era Rosario, tenían mayor prevalencia de enfermedades que afectan a las articulaciones, sobre todo artritis reumatoidea, que es una enfermedad inflamatoria, en relación al resto de la gente. A través de esa pregunta es que nosotros empezamos a trabajar para ver si era real esta sensación que teníamos. La siguiente. Perdón, la anterior. Lo que les quería decir, digamos, ¿qué es la importancia? O sea, ¿cuánto impacta las enfermedades reumáticas en la gente en general? ¿Sí? Las enfermedades reumáticas no son de aquellas que sean visibles para la salud pública, pero sí es algo que impacta mucho individual y colectivamente. Un 10% de la población mundial puede tener alguna de estas enfermedades y genera una gran discapacidad, que eso conlleva obviamente trastornos no solo en el que la padece, sino también en el entorno. La siguiente. En relación a esto les hice como un resumen, porque nosotros trabajamos con una metodología que se llama COPCOR. Esta metodología es una metodología que comenzó a utilizarse en la década del 80 y sobre todo está pensada para en terreno poder recolectar datos de individuos que pueden llegar a tener una enfermedad reumática.
Esto se hizo en varios países, sobre todo en países con bajos recursos, con lo cual es una forma, dentro de todo, accesible de poder llegar a posibles enfermos. Esto se fue promulgando a medida que pasó el tiempo y cada vez más las entidades gubernamentales y no gubernamentales en relación a la salud empiezan a pensar a las enfermedades reumáticas como un problema y como que cada vez ponen más el manifiesto el porcentaje de pacientes que pueden tener esta patología y la discapacidad que genera. La próxima. Estos son los países donde se llevó a cabo esta metodología que ahora después les voy a contar, que es la que nosotros hicimos en Rosario, y en realidad también trabajamos en otros lugares de Latinoamérica y en Argentina, como les comentaba Marcela, en la comunidad Wichi de Misión Chaqueña en Salta. La próxima. ¿Por qué nosotros pensamos en los pueblos originarios? Como esto mismo que les decía, en relación a que nosotros desde la medicina y trabajando en comunidades, Rosario es un gran núcleo de comunidades que por la cercanía con el Chaco han ido migrando desde la década del 60 más o menos, y es una gran urbe con mucha cantidad de pueblos originarios, con lo cual a nosotros como médicos siempre era una población que atendíamos. En realidad los pueblos originarios, como decía hoy Nalá, están atravesados por muchas enfermedades y por muchas enfermedades que están relacionadas a la vulnerabilidad, a la desigualdad, y la artritis reumatoidea también es una de ellas. La próxima, la anterior, estos somos GLADERPO. GLADERPO es, como les decía, es un grupo latinoamericano de estudio de enfermedades reumáticas en pueblos originarios. Está liderado por una médica que se llama Ingrid Peláez Ballesta, que es mexicana, que además de ser médica es antropóloga, y por un médico rosarino que se llama Bernardo Poncestel. Ellos tuvieron esta idea de unir diferentes investigadores de Latinoamérica. Estos son los países que participan: México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina. En Argentina estamos nosotros y también hay un grupo, como les comentaba, en Salta. En relación a Rosario, Marce. Como dice Rochi, están llegando desde la década del 60 los COM a nuestra ciudad. Se ubican en distintos lugares, fueron movilizándose dentro de la misma ciudad y están alojados en estos 3 distritos. Hoy tenemos aproximadamente 7 barrios, de un número interesante. Tenemos un censo municipal que se hizo en el 2014 que arrojó 6.571 indígenas autorreconocidos, por supuesto, como indígenas, y el 75% de ese número son COM, y están fundamentalmente en esos 3 barrios, ¿no? En esos 3 distritos. Nuestra ciudad está compuesta por 6 distritos, se organiza de esa forma, y el distrito este es quien tiene el mayor número de habitantes COM. Allí también hay un número importante de Mocoy y un número muchísimo inferior de otros grupos autorreconocidos. En la ciudad el estudio se hizo en los 3 barrios con acompañamiento inicial de algunos referentes que designaban a personas que sabían, que conocían a miembros de su comunidad que tenían alguna afección, y comenzó en el 2010, que es cuando en realidad comienza antes. En el 2010 nos sumamos nosotros como grupo de antropólogos para cumplimentar los objetivos que tiene planteado. El número general de este proyecto, que comenzamos en el 2009 y que se hizo en otros lugares de Latinoamérica, era a través de esta metodología que les cuento, COPCOR, que se hace en terreno, tratar de estimar la prevalencia de las enfermedades reumáticas en la comunidad toba.
Y el objetivo, otro de los objetivos, era toda la visión de la antropología de la salud, tratando de explorar la percepción y las vivencias que tenían los individuos de esa comunidad en relación al padecimiento y la trayectoria para la búsqueda de ayuda. La metodología, como les contaba Marce, esto es un diseño que se llama así, multimétodo, porque es la conjunción entre lo que tiene que ver con lo cualitativo y lo cuantitativo, y eran 3 investigaciones que se hicieron al mismo tiempo. Una era la epidemiológica, que lo hacíamos nosotros como médicos. Primero se hizo la adaptación de este cuestionario a la comunidad, después se hizo una prueba piloto y después el estudio propiamente dicho. El estudio antropológico con una aproximación etnográfica que lo hizo el grupo de Marce, y después un estudio genético que se hacía con la recolección de muestras de saliva, tanto de pacientes que tuvieran la enfermedad reumática como pacientes sanos. Este estudio, como les contábamos, fue la verdad que todo un proceso. Nosotros trabajamos en terreno, acompañados por estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina que hacían las encuestas. Cuando esas encuestas daban positivas, que quiere decir que se podía pensar que ese individuo podía tener alguna enfermedad reumática, la veía un médico que podía ser un médico clínico o un médico general. Si ese médico le parecía que esa dolencia podía estar relacionada a una enfermedad reumática, lo derivaba al reumatólogo, que estaba también en ese momento en terreno. Siempre nosotros fuimos acompañados con representantes de la comunidad, con gente que actuó como facilitador para nosotros de la lengua, para poder ingresar a los hogares de la gente, también muy acompañados por representantes también de los centros de atención primaria y de otras instancias culturales que hay en el barrio. La primera etapa fue esto de presentación y de el proceso de consentimiento comunitario antes de comenzar con el trabajo, que los representantes de la comunidad supieran cuál era nuestro objetivo, qué era lo que intentábamos, porque más allá de hacer la búsqueda y ver si había enfermos, nuestra idea siempre fue hacer lo que hacemos ahora, que es el acompañamiento de las personas y la continuidad en el proyecto. También se hizo la aprobación a través de un comité de ética, después se hizo propiamente dicho el trabajo con lo que les cuento de la implementación de esta metodología, la identificación de los posibles casos y la atención reumatológica, y después lo más difícil, y es lo que estamos sosteniendo con el tiempo, es la implementación de diferentes estrategias educativas en relación a la comunidad. Este es uno de los folletos que trabajamos, donde en forma conjunta con representantes de la comunidad intentamos de una manera fácil que se entendiera de qué se trataba la enfermedad, que la enfermedad atendida a tiempo podía tener un freno, que podía haber tratamientos y que también la medicina tradicional los podía ayudar. Esos fueron talleres que fuimos haciendo con la comunidad. También lo que hicimos era que obviamente muchas pacientes que identificamos estaban ya lamentablemente con una discapacidad marcada. Hicimos todo el proceso de acompañamiento también para la obtención del certificado único de discapacidad. Eso también nos ayudó Marce a través de un proyecto de extensión universitaria. Y bueno, les queremos resumir cuáles fueron nuestros hallazgos y las publicaciones que hicimos en relación a todo lo trabajado. El primer artículo, este es el primer artículo donde lo que hicimos fue hacer la adaptación de la metodología esta COPCOR primero al español, y después en realidad la adaptación se hizo sobre todo a nivel cultural, y lo trabajamos con la gente de México, y también esto se hizo en varios países de Latinoamérica. El segundo trabajo que les quiero contar es que nosotros siempre pensamos, empíricamente, que todas estas enfermedades crónicas, que a veces los síntomas son muy solapados, o que a veces uno
normaliza los síntomas que están relacionados con el trabajo, con el frío, no sé, con muchas otras cosas, la gente tarda en hacer la consulta con el médico especialista. O a veces también es difícil hacer el diagnóstico temprano. Lo que hicimos acá con estas, tanto con Ingrid y con esta doctora Infante, que es antropóloga y socióloga, era ver cuánto se tardaba en llegar al tratamiento. Y bueno, vimos obviamente que los tiempos son abrumadores, que habitualmente el tiempo a la consulta especializada en Latinoamérica es entre 2 a 3 años, que la mayoría de las veces la gente entra en lo que es el bucle de la burocracia y termina agotando las instancias para poder hacer la consulta. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que nos estimula para tratar de desde nuestro lugar, poder acortar los tiempos. El próximo trabajo es el trabajo como pivotal que hicimos, donde pudimos evaluar e identificar la prevalencia de las enfermedades reumáticas en la comunidad de la ciudad de Rosario, donde habitualmente la artritis reumatoidea, la prevalencia en la población general es del 1%. Nosotros en este trabajo encontramos un 2%, o sea, el doble, y una enfermedad sumamente agresiva con muchas secuelas y también pacientes con un grado alto de discapacidad. El siguiente es también un poco más de lo mismo, es mostrar que la artritis reumatoidea en esta comunidad se comporta de una manera muy agresiva, se comporta de una manera muy discapacitante, y que nosotros veíamos que los pacientes les costaba mantener el tratamiento. Uno de los motivos que pudimos observar es la gran movilidad que tienen entre Rosario y el Chaco, que es su lugar de origen. Entonces, en este ir y venir siempre se quedan en la mitad del camino y a lo mejor no continúan los tratamientos. Entonces, a partir de ahí es que empezamos a hacer la conexión con Marce y con la gente del Chaco para tratar de poder buscarle la vuelta y que la gente pueda tener continuidad en los tratamientos. Un poco lo que les decía al principio, nosotros vamos obteniendo de cada uno de estos estudios, si se quiere, un nuevo diagnóstico. Así como se evaluó con lo de artritis y dio ese número, al trabajarlo interdisciplinariamente nos posibilitó ver que uno de los temas era que la gente no sabía cómo activar la cuestión de su certificado de discapacidad. Ese fue otro proyecto que realizamos y los acompañamos no solo, digamos, en los circuitos y en la obtención del certificado, sino en habilitar que esas situaciones que eran sumamente dificultosas, porque con el insumo de la medicación ya se sentían bien, y cuando tenían que hacer la renovación, los médicos que evaluaban preguntaban: ¿usted cómo vino? Vine sola. ¿En qué vino? En colectivo. ¿Y cómo se siente? Bien, chau. Le hablo del certificado de discapacidad, con lo cual volvíamos a trabajar también, no solo con la gente, como para ver que alguien de la familia pudiera acompañar, sino con los propios referentes del barrio, que también son estudiantes de distintas carreras, que podían acompañarlos y de paso poder traducir esto, ¿no? Y también trabajamos con ese cuerpo de legales que tienen a veces una postura demasiado tajante como para entender qué es lo que sucedía, porque muchas veces al no responder los certificados quedaban como nulos. Luego de ese proyecto surge también esto de que, bueno, están bien, están mejor, pero la movilidad al Chaco queda interrumpida en la posibilidad del suministro vamos a decirlo en términos clínicos, de la medicación. Porque nosotros sabemos desde la antropología que muchísimas veces se curan más porque vuelven a su entorno familiar, ¿no? Muy vinculado con todos esos aspectos simbólicos que tiene la comunidad, se vuelven a encontrar en su entorno familiar con su propia medicina. Esto que decía Nalá tan claramente, esa espiritualidad cura más muchas veces que la medicina que dejan. El tema es que
Cuando pasa mucho tiempo, esto vuelve, el síntoma volvía otra vez a foja cero. Cuando retornaban a Rosario era como que había que volver a empezar. Algo que Rochi no dice porque es muy humilde, todo esto lo hacemos voluntariamente, digamos, esto no tiene ningún subsidio de ningún tipo, ni son proyectos financiados ni por universidad ni nada, lo hacemos porque realmente tenemos un compromiso con la propia comunidad. Yo trabajo con el pueblo COM desde el 98, fundamentalmente con el del oeste, pero además ella trabaja voluntariamente en un centro de salud que es municipal, pero es empleada provincial. Esta constancia de hace 2013 que arrancamos, esta constancia de una vez al mes ir a ver qué pasaba con esos pacientes que habían sido diagnosticados por este proyecto, digamos, aunque el proyecto seguía su curso con otras instancias, no es que seguía su curso con esto de, seguir evaluando los pacientes. La idea era poder modificar y poder mostrar ante el sistema de salud municipal y provincial también. No tuvimos mucho éxito con ninguno de los dos, pero bueno, no importa. Ahí estamos. Con la municipalidad hemos logrado algunas cosas más. Lograr que es necesario determinarlo en el primer nivel de atención y no en la segunda instancia. Porque en todo el acompañamiento que hicimos, aunque tenían el pasaje cubierto, aunque tenían el turno sacado, no llegaban al segundo nivel. Aun cuando nosotros los esperábamos para acompañarlos por la cuestión de la dificultad de encontrarse con un médico que no era un médico que ellos reconocían, ¿no? Sobre todo cuando eran las primeras llegadas, que el doctor Goni es una de las personas que siempre los atendía en cualquier momento. Entonces digo, esta cuestión de cercanía y de acompañamiento hizo que el sistema de salud se planteara con estos resultados que era necesaria la atención. Rochi sigue yendo una vez por mes, no solo atiende la gente de ese centro de salud, sino la de todo ese barrio, y a veces el centro de salud demora el cierre de sus puertas a las 7 de la tarde porque Rochi atendió a 60 pacientes en ese transcurso del día. Entonces, para nosotros es muy importante que haya un sistema que solamente mira la medicina occidental, lamentablemente todavía, aunque hay instancias de incorporar algo más, pero que sí entienda que hay situaciones en las que con el trabajo en determinadas comunidades es necesario modificar. Y a partir de eso hay algunas modificaciones en una atención en lugares más cercanos una vez al mes, ¿no? Entonces con este diagnóstico de que la gente se movilizaba, pasanos por favor, Vero, el videíto, nos agarró en la pandemia. Íbamos a hacer este nexo con el Chaco y entonces tiene volumen. Mientras engancha. Nos agarró la pandemia y tuvimos que resolverlo de alguna forma, porque en realidad con lo que se iba a trabajar era con los propios centros de salud. No. En donde están anclados en los pueblos originarios, en tres barrios, Roque Sáenz Peña, fundamentalmente a Roque Sáenz Peña porque allí hay una médica reumatóloga, que ahora Roche va a especificar más, y que podíamos hacer ese nexo entre saber cuando estaban en Roque Sáenz Peña que pudieran ser atendidos por ella, o si se les terminaba la medicación, acudir a ese hospital que es el 4 de julio, y si la población Oo kanata isetra yaangit tateo dan kiik kiik tokalik karamtege na lawat na pakayaka kaiga kalanyakak
Saishet. Bueno. A ver vamos con el otro. Vamos. Sewet nam piangka. Wo kanata isetra yakangit. Bueno. Nata isetra yakangit. Ahora sí. Tateo dan kiik. Kiik. Tokalek. Karam tege. Na lawat. Na pakayaka. Kayka kalanyakak. Saishet rawik. Kaetik da awasaktik. Ishet da saanamani. Nanata toyishek karata. Ishetra am natarin. Wo kanata ishetra yaangit katak natarin ka nalolaka. Isa kay kotsaa ishetra namak nawalpiin ka tak nalawat nilikte katak lapya. Amsa sila da awaligi katak awmiten ka anawo tsawa katak ka arwo liik. Kananom tigila rawik na nalolaka na chitaw aka natanamaki. Oo dalpi na rokso tsaji da natalapi luma na tsako parosari da naktanak. De esto fue que, bueno, además de revalorizar la lengua, ¿no? Que para nosotros es fundamental, y ustedes verán que todos los folletos están escritos primero en com y luego en español. Este particularmente tiene dos variedades lingüísticas con quien trabajábamos. Entonces hablaban de dos formas diferentes. La variedad lingüística predominante en Rosario con la que nosotros trabajamos es la de Arapiguem, que utilizan más la re, no dicen dalagaik, sino dicen dalagaik. Y aquí nos encontramos que trabajando no se ponían de acuerdo con cómo la íbamos a escribir. Entonces decidimos que quedaran las dos, porque nos parecía muchísimo más honesto, porque son dos variedades y bueno, cada cual la reconoce, inclusive con la discusión de los términos. En esto también porque trabajaron personas de distintos lugares. Esto estaba dirigido más a los médicos que pudieran determinar en los centros de salud esos primeros datos, ¿no? Síntomas que podían llevar luego a vincularlos con el hospital, que es donde está el reumatólogo. Allí no hay conexión. Entonces también nosotros nos encontramos con un sistema de salud que fuimos premoldeados con lo que sucedía en Rosario, y cuando llegamos a Chaco no sucedía nada de esto y era totalmente distinto su sistema. Entonces hubo que generar otras estrategias. Toda la gente que está allí, tanto los traductores como los que hablan, los traductores al español como los que están utilizando su lengua, son de Roque Sáenz Peña. Entonces también esto de, bueno, poder poner en valor eso que sucede en ese entorno, ¿no? Porque son sus propias voces las que circulan y las que cobran muchísima más importancia a la hora de poder trabajarlo. Algunos son ayúdame en Alá que no me sale el nombre, agente sanitario es allá, sí, agentes sanitarios de los centros de salud, y el SASOI es de los hospitales. Ahí hay una confluencia de ambos.
¿Hay otro chiquito? No, pasémoslo porque si no vamos a tener problemas. No, lo que les comentábamos es que nuestra idea siempre fue ir al Chaco y poder trabajar de nuevo, digamos, con la gente de, digamos, en los barrios donde estaban las familias de los pacientes que nosotros conocíamos. Eso lo habíamos pensado pre-pandemia. Con la pandemia ideamos estos videitos para tratar de incorporar algunos de los conceptos y sobre todo en relación al impacto que tuvo el COVID en los pacientes de la comunidad y sobre todo los pacientes inmunodeprimidos como estos pacientes con artritis reumatoidea. Tratamos de replicar estos videos tanto en Facebook como en WhatsApp, siempre trabajando de manera colaborativa con representantes de la comunidad. No nos fue tan bien como pensamos, entonces ahora lo que queremos es ir a terreno, así que ahora en noviembre nos vamos todo el grupo a pretender trabajar lo mismo que hicimos en Rosario en Roque Sáenz Peña. Pensamos a futuro, sobre todo es, ojalá se lleven algunos conceptos que para mí son de importancia, sobre todo la relevancia epidemiológica que tienen estas enfermedades en estas comunidades, el impacto que tienen tanto a nivel individual como colectivo el padecer alguna de estas patologías. Nuestra idea siempre es tratar de replicar nuestra experiencia en otros lugares y en otras comunidades, tanto de Argentina como en otro lugar de Latinoamérica. Insistimos siempre en el trabajo interdisciplinario. Nosotros la verdad que trabajamos muy bien con enfermeros, con trabajadores sociales, con antropólogos, psicólogos, la verdad que a nutricionistas, para nosotros eso es sumamente importante y obviamente el concepto de interculturalidad para nosotros desde la práctica es lo que lo interesa. Exacto. Bueno, y para terminar les queremos compartir esta frase que es del doctor Favaloro, que para mí resume todo lo que les contamos. Que dice: ha llegado el momento, insisto, de detener el girar constante de nuestro planeta, examinarnos, hacer el diagnóstico correcto y buscar todos juntos el tratamiento adecuado. Solo lo lograremos si entendemos que estamos convocados por un compromiso ineludible. Debemos luchar por una sociedad más justa y equitativa, sin prejuicios de ninguna índole. Solo lo lograremos si no nos apartamos nunca de los lineamientos éticos basados en el respeto a la dignidad del hombre. Nada más, muchas gracias.